Se hizo pública la lista oficial de víctimas de desaparición en nuestro país y que quienes permanecen sin ser localizadas después de 5 años de que fue ocultado, pues yo diría, pues la palabra sí es ocultado, porque no se dijo nada y se exigía y se exigía y se planteaba y siempre se daban largas, ¿eh? A ver, ¿cuántas personas son? 113,188 víctimas. 81,487 registros tienen nombres completos, características físicas, fechas y otros datos. Ahí lo tiene usted en pantalla para que sepan qué andamos, ¿no? Además de 31,701 registros donde familiares piden mantener reservada la información. Sin embargo, la información de víctimas localizadas sigue oculta por las autoridades. Es un asunto, en verdad, que yo sí le digo muy delicado, muy complicado, muy difícil y que se nos va de las manos y que da la impresión de que el gobierno al final no acaba de atinar por las razones que se quiera, ¿no? Bueno, Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos, hermano de Antonio y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos, fíjese, el 24 de enero del 2009 en Parras, Coahuila. Bueno, Jorge, te agradecemos que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Javier. Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? A ver, primero, cuéntanos, primero, si no te importa, sé que no es fácil, pasó hace mucho, pero está siempre latente. ¿Qué fue lo que pasó con tu tío y con tu hermano? Bueno, ellos venían de un evento religioso en la noche de una ranchería cercana a Parras y en la carretera fueron interceptados en un retén que, según testigos e investigaciones posteriores que realizamos nosotros, estaba integrado por la Policía Municipal de Parras y miembros de los Zetas. Desde ese momento solo pues supimos que los detuvieron, los bajaron de su camioneta, los subieron a los vehículos de estas personas y no volvimos a saber nada más de ellos. ¿Qué hicieron a partir de ese momento, Jorge? ¿Qué es lo que se hace? Digamos, no vuelves a saber de ellos, vas, lo denuncias, ¿cómo se van dando las cosas? Pues mira, primero es la impresión, la noticia, cuando nos llaman, ya estábamos dormidos, nos hablaron como a las 12 de la noche y pues fue reaccionar inmediatamente. Acudimos al Ministerio Público, pero las oficinas estaban cerradas, acudimos a las diferentes corporaciones de la policía, todas estaban cerradas, salvo la Policía Municipal, que nos dijo que ellos no podían hacer nada porque no tenían elementos suficientes y que nos teníamos que esperar en horario de oficina con el Ministerio Público. Tuvimos que pues esperar todas esas horas hasta las 8 de la mañana que logramos denunciar, y solo porque había testigos el Ministerio Público aceptó iniciar una investigación, pero solo en papel. Lamentablemente no desarrollaron ninguna acción de búsqueda para localizar a nuestros familiares, y eso pues lo supimos porque a nosotros nos tocó, por la desesperación, empezar a buscar y nos dimos cuenta que las patrullas de la policía en ningún momento se habían movido de la corporación. Wow, wow, wow. Jorge, ¿qué pasa con la vida de uno? Te cambia, ¿no? Te cambia hasta tus hábitos cotidianos, todo es como otra cosa totalmente a lo que vivías de lunes a domingo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo tenía 18 años, Ajá. estaba por ingresar a la licenciatura, quería estudiar medicina y terminé estudiando derecho y dedicándome a buscar a más personas desaparecidas. Mi vida, claro, completamente cambió. En lugar de estar en fiestas los fines de semana, pues estaba en el Ministerio Público o haciendo pesquisas para obtener más información para saber dónde estaban mis familiares. ¿Nunca supieron nada hasta la fecha, Jorge? ¿Nunca? No, hasta la fecha no hemos tenido información de su paradero. Sin embargo, pues sí hemos tenido esta insistencia del Ministerio Público de decir que ellos tienen información que los asesinaron, incluso que incineraron sus cuerpos, y que además las personas que lo hicieron están muertas y por lo tanto no se puede hacer nada.
y ellos quieren cerrar el caso. Sin embargo, pues nosotros les pedimos pruebas de esto, no nos negamos pues a esa lamentable realidad, pero sí queremos pruebas de esta situación, y lo único que tiene el Ministerio Público pues son dichos de personas, no hay nada, ni testigos directos, ninguna otra investigación que pueda respaldar este dicho. ¿Tienes una hipótesis, si tu familia tiene una hipótesis de lo que pudo haber pasado y por qué pasó lo que pasó? Sí, y de hecho que es una hipótesis que fue comprobada por el mismo Ministerio Público y en su momento por el fiscal general del estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, que fue una confusión por el tema de los apellidos, y digamos que pues lo que nos dijeron las autoridades es que pues los Zetas no investigaban, solo pues actuaban y ejecutaban como las órdenes que tenían, y que pues lamentablemente pues nuestros familiares estuvieron en el lugar incorrecto. Incluso el mismo comandante de la Policía Ministerial nos aseguró que ellos estaban vivos, que efectivamente había sido una equivocación, que los habían golpeado mucho, pero que nos los iban a entregar si dejábamos de hacer ruido, de denunciar. Pero eso nunca ocurrió. O sea, ustedes obviamente pararon un poco la movilización para ver si eso se cumplía, o qué fue lo que hicieron, Jorge. Sí, digamos, estuvimos ahí unos días esperando, pero no ocurría nada. Después volvimos con el fiscal general del estado, le comentamos esta situación, nos dijo que habíamos malinterpretado al comandante de la Policía Ministerial, que él lo que nos había querido decir es que en base a su experiencia eso pasaba, pero que no nos estaba diciendo en el caso concreto. Entonces, pues decidimos continuar pues, denunciando los hechos. ¿Qué ha pasado del 2009 a la fecha, más allá del cambio de decisión en tu vida de, en lugar de ser médico, ser abogado? ¿Y cómo ves con el camino, ¿no, Jorge, de la toma de conciencia que te da la profesión, que te da un dolor como el que tienes, que te da a conocer a otras personas? ¿Cómo ves que actúan los gobiernos, ¿no? Que es ahí, los gobiernos estatal y el gobierno federal, ¿no? Pues mira, lamentablemente me ha tocado ver un país que se está cayendo a pedazos. Nosotros en el 2009 empezamos a denunciar que había desapariciones. En ese momento apenas estaban ocurriendo en el noreste, pero nadie nos hacía caso. Incluso logramos tener algunos elementos para decir que el gobierno de Coahuila, el gobierno de Humberto Moreira, encabezando la Fiscalía Jesús Torres Charles, estaba vinculado con los Zetas, y decidimos acudir a las autoridades federales. Sin embargo, tampoco recibimos ayuda de las autoridades federales. Esto en tiempos de Calderón. También nos dimos cuenta que las autoridades de la entonces PGR, pues también al parecer tenían vínculos con los Zetas. Entonces estábamos en un estado de indefensión, y con los años a mí me ha tocado ver cómo se expande la desaparición en todo el país, cómo las autoridades del partido que sean, en mi caso pues he pasado por un gobierno del PAN, del PRI, ahora de Morena, y todos te prometen, dicen ser diferentes, pero en los hechos, cuando les exiges que hagan su trabajo, ahí el discurso se diluye y por alguna razón no lo quieren hacer. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que en la actual administración, con todo este discurso de ser diferentes, pues iba a haber un cambio significativo, sobre todo en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en este tema particular de justicia, de búsqueda de personas desaparecidas, el sello sigue siendo el mismo: ocultarlos, desaparecerlos, que no sepamos cuántos hay. ¿Qué te parece esto del registro que se dio a conocer desde el 23, 24 de agosto y que hoy otra vez se habló de este registro de personas desaparecidas? Ya, ha sido un tema que otra vez desde el 2009 las familias hemos estado denunciando, y me parece, tú lo decías al inicio, lo que ha ocurrido es un ocultamiento. Este registro, desde que se publicó en el 2021,
A mí me tocó, por ejemplo, litigarlo ante la Comisión Nacional de Búsqueda, diciendo que lo tenían que hacer público, teníamos que conocer quiénes están desaparecidos, sus nombres, mostrar sus fotografías, pero la excomisionada nacional de búsqueda hizo todo lo posible, litigó para que el registro no fuera público y trataron de ocultarlo. Afortunadamente, el INAI determinó en su momento que este tipo de datos tenía que ser público porque son personas desaparecidas y solo en aquellos casos donde los familiares expresamente por cuestiones de seguridad piden que no se hagan públicos, pues el resto tiene que ser públicos porque es una manera de buscar a nuestros familiares. Y le ordenaron a la comisionada de búsqueda que lo hiciera público. Sin embargo, esto no ocurrió hasta hace unos días cuando la excomisionada presentó su renuncia. ¿Por qué supones que no se hacían públicos? ¿Era decisión de ella? ¿Era política de gobierno? ¿Tienes una idea, Jorge? Pues mira, a mí lo que me tocó fue litigar contra la decisión de la excomisionada. Ella incluso mandó una solicitud de consulta al INAI para preguntar si se podía o no hacer público esto. Hizo también foros para reunir elementos y decir que si se hacían públicos los datos se podía poner en riesgo a las familias. Entonces me parece que es una decisión o fue una decisión de la excomisionada, pero pues claro, con el respaldo por lo menos del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El por qué sigo sin saber. Nuevamente pensábamos que era un gobierno diferente a los demás, que no tenían nada que ocultar, pero al parecer hay algo en el registro, incluso en el que publica antes de su salida, con más de 37,000 registros testados, parecería que hay algo ahí que no quieren que sepamos. Híjole, qué difícil, ¿no? Cuando dices hay algo ahí, ¿en qué podríamos pensar si te atreves a imaginarlo, o cuando lo imaginas o lo platicas con las familias? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de ustedes y por los sentimientos de ustedes? ¿Qué es lo que podría estar siendo lo que inhiba, lo que no permita o lo que cierren la puerta para dar a conocerlo? Ya, eso, nos podemos imaginar muchas cosas, pero también viendo la información que sí es pública, que bueno, ahora todas las personas pueden acceder a este registro, te puedes dar cuenta de algo que me parece muy grave en el tema del registro, porque nos remite nuevamente a que al menos esta administración, aunque reconoció la problemática, todo lo resumieron en un número. Y al ir revisando el registro nos damos cuenta que no buscaban a las personas desaparecidas. Entonces, eso, nos podemos imaginar muchas cosas en torno a qué podría haber en esos registros que están testados, que además vienen de la administración tanto de Calderón como de Peña Nieto, es decir, ni siquiera son desapariciones que ocurrieron en la actual administración. Pero si le sumas la cantidad de errores detectados en este registro, lo único que nos dice es que la Comisión Nacional de Búsqueda no verificaba la información por un lado y por otro, pues no le daba seguimiento a los reportes de desaparición, es decir, no buscan a las personas desaparecidas. ¿Crees que sean más o que sean menos en esa lista? ¿Qué presumes, Jorge? Mira, a mí me parece que el número definitivamente va a ser mayor tomando en cuenta la famosa eh, pues cifra negra. Sí. Hay algunos estudios que mencionan que en delitos relacionados con la privación de la libertad, es decir, secuestros, de desapariciones, solo, bueno, la cifra negra anda por el 95%. Entonces estaríamos diciendo que este registro refleja el 5% del total de las desapariciones, para darnos una idea. Incluso ahorita estamos hablando de aproximadamente 113,000, 116,000 personas reportadas como desaparecidas. Digamos que si quitas duplicados, errores y bajas, no sé, a 90,000, incluso 90,000, si
representa el 5%, pues la cifra negra es abrumadora. O sea, vivimos en un país donde la desaparición se ha impuesto como una norma y eso es terrible. Jorge Verástegui, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a ti.